Junta, hoy 20 de octubre. Eh, esta sesión, pues, como todos sabemos, es un momento importante para la facultad para encontrarnos y ver eh, las actividades que se están desarrollando desde cada departamento. Puede ser en términos de docencia, investigación, proyección, y que nos sirven para conocer cada una de estas actividades. eh, y y compartir con todos, estudiantes, docentes, administrativos. En esta ocasión, para esta sesión, que corresponde al departamento quirúrgico, antes de darle la palabra a la profesora Luz Elena Sánchez, directora del departamento quirúrgico, para que haga la presentación, eh, simplemente un anuncio que se les había enviado, creo que les debe haber llegado a través de su correo electrónico, por motivos de una obra que están haciendo aquí aledaño a la facultad, y es el desmonte de una pluma del edificio que están haciendo contiguo a la facultad. Va a haber un cierre del parqueadero a partir de hoy hasta el día lunes. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque pues, mientras hacen ese desmonte, pues no se puede transitar, no se puede hacer el ingreso al parqueadero. Eh, entonces le doy paso a la profesora Luz Elena para que haga la presentación de la sesión del día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Es muy grato contar con ustedes, con la presencia de ustedes en este día y poder presentar este tema tan importante, el cual se llama abordaje endoscópico del cálculo del colédoco, a cargo del doctor Lázaro Arango y el doctor Andrés Sánchez. Entonces, bienvenidos a todos y le doy la palabra al doctor Lázaro. Bueno, muy buenos días, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias a los directivos de la universidad, a la jefa Luz Elena, nuestra directora del departamento, al doctor Carlos Villegas, por nuestro decano, por la presentación. Realmente nos pidieron abordar algunos de los temas que tenemos y en momento de investigación, pido que algunos tienen el micrófono encendido, por favor, molesta un poco el audio, apagar por favor los micrófonos y muchísimas gracias. Entonces, pues nos pusimos a pensar qué tema y realmente pues vamos a abordar el manejo del cálculo del colédoco. Este es un tema en el que realizamos una investigación en conjunto con los residentes de último año, que es el trabajo que ellos van a presentar ahorita para finalizar su entrenamiento. Y entonces vamos a dividir la presentación en una parte muy teórica, grande, nada raro, simplemente mostrar a ustedes los abordajes que estamos realizando para el manejo y el diagnóstico de los cálculos del colédoco, patología de por sí muy compleja y además que puede llevar a muchas complicaciones. Y este abordaje, pues es una realidad que se ha abordado desde Unión de Cirujanos, obviamente posgrado de la Universidad de Caldas, y con el que hemos ido evolucionando y convenciendo en los años a la población quirúrgica, quiero decir, a aquellos que nos remiten los pacientes, que en su mayoría son cirujanos generales, a otros gastroenterólogos, a otras especialidades como medicina interna, etcétera, de las bondades que tiene de pronto el abordaje endoscópico en su totalidad para evitar cirugías innecesarias en estos pacientes, además de la importancia que ha ido encontrando la endoscopia en el diagnóstico del cálculo del colédoco. Y la segunda parte de la presentación la hará el doctor Andrés Sánchez, que es nuestro coordinador de investigación y que ha estado junto conmigo asesorando a los residentes de segundo año para la presentación del trabajo que él va a mostrar en sus conclusiones, que ya está listo y que incluso les adelanto va a ser presentado a concurso en el Premio Nacional de Gastroenterología en la primera semana de noviembre en el Congreso de Acadi en la ciudad de Medellín. Además, pues mandé en algún momento que participamos en Chile hace poco como servicio y obviamente como universidad, y así costó en los logos y en todo, en el Campeonato Panamericano de Videos de Endoscopia, logrando un segundo lugar muy reñido, habiendo ganado Costa Rica, pero fueron 17 países los que se presentaron. Entonces a nosotros nos habían nombrado como universidad y como servicio,
para representar a Colombia y pues es muy honorífico para nosotros poderles contar que logramos ese segundo puesto. Bueno, en realidad, ¿cómo se define el cálculo del colédoco? Lo ven ustedes aquí, está la vesícula, este es el conducto hepático y el colédoco, y la presencia de cálculos o piedras dentro de la vía biliar, que obviamente pueden llevar a síntomas complejos del paciente. Eh, el manejo de los cálculos del colédoco, que es llamado coledocolitiasis, pues puede ser abierto o laparoscópico cuando se hace quirúrgico. Lo tradicional, los que nos entrenamos hace muchos años, era que uno abría al paciente, hacía la laparotomía y encontraba que había un cálculo localizado en la vía biliar, abría el colédoco, sacaba el cálculo y dejaba colocado un tubo en T. Todavía eso se ve muchísimo. Se trata de hacer cada vez menos porque lleva muchas complicaciones. Por la laparoscopia ya también se puede realizar, se abre simplemente el conducto, se meten catéteres a través del conducto y se sacan los cálculos y se toman con pinzas y se extraen al exterior. Pero el manejo, pues que se aborda desde que yo estaba terminando mi especialidad con gran suficiencia y desde antes incluso de eso, es con la CPRE, la cual ha ido evolucionando. Pero el primer concepto que quiero que tengan en cuenta es que la CPRE ya no es diagnóstica. Todavía recibimos pacientes de muchas entidades donde nos la mandan para que diagnostiquemos un cálculo en el colédoco porque parece que lo hay. Y la CPR no puede ser diagnóstica porque evidentemente tiene un nivel de complicaciones entre el 5 y el 13%, que es elevado, llevando a pancreatitis, que es su máxima complicación. Ha habido mortalidades en la historia de todos los servicios, inclusive el nuestro, por algún tipo de pancreatitis que se pueda presentar, que puede ser de leve a severa. Y pues la realidad es evitar esto. Por lo tanto, la CPR ya pasa, ese es otro punto que tienen ustedes que tener en cuenta, a un plano puramente terapéutico. O sea, cuando nos llega un paciente a CPR es porque casi que estamos con la seguridad de cuál es el diagnóstico. Este es nuestro servicio al que hago elogio de terapéutica en nuestro servicio de Unión, Universidad de Caldas. Lázaro, pues el que les habla, Claudia Patricia Díaz Tovar, Andrés Sánchez y Andrés Valencia, y no dejo de nombrar también en nuestro servicio a Fabián Puentes, Mario Jaramillo, Edelberto Mured, Alberto Ángel, Mauricio Osorio, entre otros, pues que llenan todo este servicio grande y que ojalá la universidad, y esto es una propaganda política, pueda lograr y convencer a los directivos de la forma como hacer las contrataciones para no quedarnos, porque este que les habla sería el único profesor que se quedaría en el servicio, lo que haría inviable una especialidad que realmente ha trascendido fronteras, que ya se conoce a nivel latinoamericano a través de muchos eventos que realizamos, sobre todo en la pandemia, y que ahorita nos reconocen, mucha gente quiere venir, pues tocaría cerrarlo temporalmente mientras se logra pasar a otro plano. El diagnóstico de la coledocolitiasis, pues se da por síntomas, el paciente presenta dolor en el epigastrio, en el hipocondrio derecho irradiado al dorso muchas veces, con distensión, puede haber vómito, en el círculo aquí se señala pues el sitio típico del dolor, el paciente se puede poner ictérico, hay gran sensibilidad en su abdomen y pues la ecografía por tradición es mucho mejor para el diagnóstico, ojo, de la colelitiasis, o sea, cálculos en la vesícula. Más sin embargo, a veces ve cálculos en el colédoco, como en este caso, aunque no es el mejor método para el diagnóstico de esto. Por lo tanto, hay otras imágenes. Entonces empieza que en la gran mayoría de guías del mundo se dice que la colangioresonancia es el examen top para el diagnóstico de la litiasis del colédoco, de la coledocolitiasis, como lo ven acá. Pero entonces aparece estudios en Cochrane en el año 2014 y ahorita yo acabo de estar en Dinamarca eh, en la Semana de Enfermedades Digestivas en Copenhague, donde una conferencia espectacular de Andrea Alberoni, al cual traeremos seguramente el año entrante a Colombia, dice que evidentemente la endosonografía supera a la colangioresonancia en el diagnóstico de coledocolitiasis, porque ve cálculos la endosonografía menores de 6 milímetros. Y esto lo empezamos a decir hace 12 años que vinimos entrenados en endosonografía y que ya existían reportes en la literatura, inclusive publicados en PubMed, en los cuales se veía cómo la endosonografía empezaba a mejorar y la endosonografía existe en nuestro medio. La TAC no es tan buena, este es un caso donde hay una colecistitis, obviamente, y se ve acá un cálculo en la vía biliar con una vía biliar engrosada, pero la TAC no es buena para eso. Entonces enfrentamos realmente a la
resonancia contra la endosonografía para ver cuál es el mejor método. En nuestro medio, gracias a Dios, se ha ido imponiendo la endosonografía y les voy a decir por qué gracias a Dios y lo van a entender en el trabajo que vamos a presentar ahora. Y este interrogante es porque esta imagen, no muy clara, no sé por qué me quedó pixelada, de un cálculo visto por la CPR nos quiere decir y ponerle una X de una vez para que nos olvidemos de que la CPR no es diagnóstica, sino que es terapéutica. Este es un caso de un paciente en el cual llevamos endosonografía. Miren, lo tenemos en nuestro servicio. Nos damos cuenta, esta es la vía biliar. Claramente hay un cálculo localizado acá. Aquí está la sombra acústica perfectamente. Y lo que vamos a hacer es pasar a hacer una CPRE con extracción de ese cálculo. Acá tenemos otro video, miren ustedes acá, otro cálculo localizado, esto lo hacemos, son imágenes nuestras. Vemos esto, no es con angioresonancia. ¿Y qué ventaja tiene? Que en el mismo acto, cuando diagnosticamos el cálculo, cambiamos de manguera, el paciente queda en la misma posición, la misma sedación, es costo-beneficio porque de una vez hacemos la CPRE, localizamos como en este caso el cálculo y pasamos a la extracción del mismo a través de CPRE. Vean, acá estamos con un balón, ya hemos hecho la papilotomía y la CPRE, hemos accedido a la papila y hemos extraído el cálculo que ha afectado a este paciente. Y en este caso sospechamos por la forma que fuera un ascaris y lo sacamos con una canastilla, la vieron especial, no es necesario. Hicimos la disección y evidentemente aquí hay un ascaris. Este es un fósil de ascaris que había en este momento. Bueno. Este es otro video en el cual ustedes, no sé si es el mismo, espérate a ver. Bueno, esta es la principal complicación que tiene los cálculos del colédoco, la colangitis. Cuando se ocluye el acueducto que es el colédoco y no puede salir bilis a el duodeno, pues inmediatamente se contamina la bilis que tiene relación con la circulación entérica y entonces el Escherichia coli y otros tipos de organismos se manifiestan y aparecen lo que es la tira de Charcot y la penta de Reynolds. Ojo, como yo sé que ustedes no manejan mucho el tema, les voy a hablar de esto que ya está un poco en desuso, porque tanto la tira de Charcot como la penta de Reynolds no tienen tanta sensibilidad y especificidad como lo tienen los criterios japoneses, que es las Tokyo Guidelines, que son las que actualmente nos rigen para el estudio de la colangitis. Pero entonces básicamente recordar que fiebre, dolor abdominal, ictericia, porque hay un cálculo obstruido, más la pentada, que es la aparición de lo anterior, más la hipotensión y la confusión mental, son las que nos llevan a pensar que el paciente tenga una coledocolitis, una colangitis y que se esté complicando. Este entonces es nuestra endosonografía. Esta es un abordaje endoscópico, es un ecógrafo que hay en la punta del endoscopio y ahí estamos haciendo, mira aquí se vio un cálculo completamente, acá se ve, vemos avanzando un poco la presentación, cómo canulamos ya la viabilidad, o sea, estamos entrando ya en CPR, otro procedimiento endoscópico, vemos cómo sale material purulento, o sea, vía colangitis. En este momento entonces estamos limpiando, lavando, haciendo el proceso que debemos realizar. Pasamos a tratar de sacar estos cálculos. Es muy bonito el procedimiento. Acá estamos inflando un balón, otro procedimiento endoscópico para dilatar esa papila que no nos permitía sacar los cálculos. Después de inflar el balón y dejarlo 35, 40 segundos inflado, hemos logrado dilatar la papila y procedemos con un balón de extracción que lo ven ustedes acá, a sacar los cálculos que tiene el paciente y ahí estamos haciendo la realización de la extracción de cálculos por medio de la canastilla con una papila ya más dilatada. No se logran sacar algunos de los cálculos y se procede a un procedimiento que también es endoscópico, que se llama la litotripsia dentro de CPRE, que es distinta a la, aquí estamos metiendo el litotriptor, que es mecánico, rompemos la canastilla y rompemos los cálculos, y ya estamos dejando en un solo acto, endosono, CPRE de menos de una hora, solucionado a un paciente que tendría que ir a la parotomía o la paroscopia, una resonancia, si era antes, mejor, entonces la resonancia, después el turno para la CPRE, después el turno para la cirugía y estamos dejando resuelto endoscópicamente un paciente. Vean la extracción de los cálculos, completando así el procedimiento adecuadamente. Acá estamos haciendo la extracción y listo.
Bueno, este es otro caso de nuestro servicio, vesícula biliar, paredes engrosadas, un cálculo en la vía biliar, colédoco engrosado y acá la papila, una papila naive nueva, le estamos haciendo la papilotomía. Este es el proceso de cortar la papila para realizarla. Sale pus nuevamente y miren ustedes cómo pasamos a hacer la extracción de cálculos gigantes que estaban obstruyendo al paciente, logrando al final el objetivo fundamental, que es desobstruir al paciente sin que el paciente realmente quede, vaya para una cirugía o todos en un mismo acto endoscópico, hacemos la endosono, diagnosticamos el por qué está pasando. Si es positiva, lo pasamos para el procedimiento de la CPR. Aquí otro cálculo en el colédoco. Miren ustedes acá. Acá vamos a realizar ya esto se llama el precorte o también cuando el cálculo está impactado, pues casi como desembarazar la vía biliar. Miren ahí, estamos haciendo un corte, también lo hacemos nosotros, evitando cirugía y haciendo la desobstrucción completa de la vía biliar. Ahí se ven los cálculos, los acabamos de sacar. Todo eso se realiza en nuestro servicio. Esto es la nueva tecnología, se llama Spyglass. Es una tecnología en la cual se le mete al endoscopio que hace la CEPRE otro endoscopio diminuto que se llama el SpyScope. Nosotros ahorita somos uno de los grupos líderes en Colombia en esto. Lo van a ver. Miren, este es un paciente con una vía biliar obstruida. Miren el cístico. Acá ya se le había quitado la vesícula, pero quedó un cálculo como un síndrome de Mirizzi impactado acá. Van a ver ustedes cómo entramos con el colangioscopio, que ya es ver la vía biliar para adentro, y en este paciente que no se pudo realizar la extracción, que tenía un stent puesto porque estaba tapado para quitarle la colangitis, quitamos el stent y después entramos con el colangioscopio. Aquí lo ven ustedes, van a ver las imágenes. Acá está el cálculo impactado, esto es fluoroscopia. Y acá está la colangioscopia. Miren la visión tan espectacular. Ya podemos ver la vía biliar por dentro, que antes no se podía hacer. Esto también le da utilidad en los pacientes tumorales. Ya tomamos biopsias directamente. Y miren este aparato, es una sonda de litotripsia y a través de la acción de un pedal que tiene uno en el pie, pues logra la ruptura del cálculo en múltiples fragmentos que no se podían antes sacar el cálculo porque era grande, hasta lograr partirlo completamente. Van a ver cómo logramos a través de la litotripsia electrohidráulica, se hace con electricidad, ondas de shock y con agua, y vamos partiendo el cálculo hasta lograr fragmentarlo y convertirlo en fragmentos, como lo ven ahí, completicos, hasta lograr realizar la extracción completa con la canastilla de Dormia de los cálculos que logramos romper. Bueno, entonces ya solicito que le demos la oportunidad de compartir pantalla al profesor Andrés Sánchez, que nos mostrará la investigación que se está realizando. Esto es un procedimiento, como les digo, que estamos nosotros realizando. Esto es el manejo actual a nivel mundial y ya en nuestra ciudad se realiza en todos los aspectos con muchísima seguridad. Entonces doy paso a que el doctor Sánchez comparta la pantalla. Hola, Andrés, ¿sí puede compartir pantalla? ¿Sí me están oyendo? Sí, doctor. Ah, bueno.
Andrés, ¿nos oyes? Andrés, Profe, ¿puedes compartir pantalla ahí o no? profe, voy a intentar desde el celular porque el computador no me dio. Aquí voy a intentar. Bueno, perfecto. Bueno, les quiero ir, mientras el doctor Andrés empieza diciendo que con la doctora Díaz, con el doctor Andrés Valencia, con el doctor Sánchez se nos ocurrió la idea de que, como somos el único grupo en el país que realiza endosono e inmediatamente CEPRE, la tendencia es con la angioresonancia o endosono y el paciente sí fue positiva, pero nosotros tenemos la ventaja de tener el endosono en la misma sala de la CEPRE, entonces no es sino cambiar de pantalla. Allá Andrés va a empezar. Listo, Andrés, arranca. Si están viendo mis diapositivas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, buenos días. Nosotros somos, como le iba contando el doctor Lázaro, un centro de referencia en el país. Como pueden ver, no sé si están viendo la segunda diapositiva, acerca de nuestro servicio. Nosotros somos un programa, una institución en la cual estamos realizando más o menos 85.000 pacientes al año, de los cuales en endosonografía hacemos aproximadamente 1.100 pacientes y en CPR estamos haciendo aproximadamente unos 750 pacientes. Entonces nosotros tomando esa cantidad de pacientes, decidimos hacer un estudio siendo como un centro de referencia y haciendo la comparación de estudios a nivel internacional. Hemos detectado pues que nuestro rendimiento es muy bueno. Entonces decidimos, a partir de la parte de investigación en cabeza del doctor Lázaro, hacer ciertos tipos de investigaciones. Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos aproximadamente en curso 12 artículos en proceso de publicación, 4 artículos que de este año fueron publicados en revistas internacionales. Tenemos 2 proyectos de investigación en curso, uno que es el que le vamos a mostrar a continuación y otro que se está trabajando y recogiendo los datos. Uno de esos trabajos, pues ya tiene datos consolidados, estamos en proceso de presentarlo eh, a nivel nacional y el otro que está en desarrollo. Entonces, como el doctor Lázaro ya les había explicado, pues la coledocolitiasis es la presencia de cálculos en los conductos biliares eh, que puede ser detectado a través de diferentes estudios. Esos estudios, pues, tienen rendimientos que en la literatura desde más o menos 1990 se están reportando. No sé si están viendo en la pantalla acerca del rendimiento de lo que publica la literatura. Entonces vemos que en cuanto a la ecografía, pues tiene una sensibilidad apenas del 71% y una especificidad que no es conocida. La tomografía tiene aproximadamente una sensibilidad del 40%, puede ir hasta el 94% y una especificidad del 97%, pero pues depende del equipo, del operador, depende de muchas cosas. Entonces, pues su sensibilidad no es la mejor. En cuanto a la colangioresonancia, tenemos unos mejores resultados que pueden ir desde el 84% y una especificidad hasta el 88%. Y vemos que la endosonografía viene en ascenso y podemos ver que tiene una buena sensibilidad, una buena especificidad. Sin embargo, en nuestro estudio y lo que hemos venido desarrollando, hemos encontrado que nuestra sensibilidad y especificidad puede superar lo que está reportado por la literatura. Yo pienso que eso tiene que ver, uno, pues por la mejoría en cuanto a los equipos. Nosotros tenemos aquí equipos de punta, tenemos un equipo Fuji con un procesador S1 de última tecnología, lo que hace que el reconocimiento de estas patologías en cuanto a coledocolitiasis tenga un mejor rendimiento, puesto que la resonancia puede ver cálculos que superen los 4 milímetros hacia arriba y las obstrucciones o los cálculos que sean inferiores, la resonancia no puede verlos y nosotros podemos ver esos cálculos que son más pequeños de 3 milímetros. Entonces, tenemos un mejor rendimiento. Entonces, en cuanto a nuestro estudio,
pudimos ver que recogimos más o menos 1.100 pacientes. De esos pacientes, lo que hicimos fue decantarlos, irnos hacia los pacientes que nosotros pudimos ver una obstrucción franca por esos cálculos. Esos cálculos, esos pacientes que tenían cálculos, nosotros dentro de la sala tenemos la posibilidad de hacer la endosonografía y inmediatamente hacer la CPRE. Entonces, de esos pacientes que fueron positivos, nosotros le hicimos inmediatamente la CPRE y detectamos si efectivamente pues tenían ese rendimiento o ese cálculo. Efectivamente, nosotros podemos detectar a través de la endosonografía no solamente los cálculos, sino otras patologías. Entonces, de esos pacientes que nosotros detectamos que tenían otras patologías, nos incluyeron y fueron catalogados como excluyentes para verificar el rendimiento para la coledocolitiasis, y de ahí sacamos la especificidad y la sensibilidad y encontramos que nuestra sensibilidad era del 98.3% y encontramos que nuestra especificidad era del 88%. Efectivamente, pues estaba muy cerca, pero a lo que se reportaba a nivel internacional, pero efectivamente sí teníamos un rendimiento superior. Los reportes, como vemos en la literatura, eso está afectado en cuanto a la tecnología, en cuanto a la capacitación de nuestros médicos. eh, Tenemos la posibilidad de tener en la misma sala la posibilidad de hacer endosonografía y CPRE. Entonces podemos verificar la posibilidad de estos cálculos. En muchas oportunidades nosotros vemos que no solamente es un cálculo, sino que son dos o tres, y nosotros a través de la endosonografía podemos verlo y podemos confirmarlo. Entonces, si nosotros en la endosono vimos que teníamos tres cálculos que estaban en la vía biliar y en la CPR solamente hemos logrado extraer dos, nosotros estamos seguros que debe haber otro y podemos proceder a explorar estos pacientes. Entonces, en la parte de investigación en cabeza del doctor Lázaro de nuestro programa hemos encontrado que con toda esta cantidad de pacientes que tenemos podemos trabajar en muchos aspectos. Entonces la doctora Claudia que se ha especializado en páncreas, el doctor Lázaro que se ha especializado en la parte de manejo de cálculo difícil a través de Spyglass, el manejo endoscópico de lesiones que está en cabeza de los otros especialistas que tenemos. Tenemos una cantidad de pacientes con las que estamos trabajando y estamos haciendo un proceso de acción importante. Este trabajo está en proceso de publicación y en proceso de participar en un concurso a nivel internacional. Estamos trabajando pues para la región, para aportarles como el mejor servicio y pues sobre todo para la universidad, para que nuestro programa siga siendo pionero en todo este tipo de tecnología. Muchísimas gracias, muchas gracias por la atención y al doctor Lázaro pues por darme esta oportunidad. Muchas gracias, Andrés. Excelente la presentación. Inclusive ahorita en lo que decía, se está conformando, pues, o se conformó un grupo que se llama el Grupo de Páncreas Latinoamericano, al cual tuve el orgullo de ser nombrado como único en Colombia, pues, para ser parte de ese grupo. Y esperamos, pues, que eso trascienda también la parte educativa, porque obviamente eso da oportunidades de extender lazos y de abrir oportunidades tanto de gente que venga como de nosotros ir a otras latitudes y sitios a aprender pues muchas más cosas, que realmente esto es algo cambiante. Entonces no sé si la jefe Lucelena, el doctor Carlos y la gente de acá, que son 50 personas ya presenciales, pues quieran hacer alguna pregunta que podamos resolver. Bueno, al doctor Lázaro, al doctor Andrés, muchas gracias por la presentación. Realmente es un trabajo que hay que reconocer. Creo que eh, ha sido pues una labor realizada durante muchos años en un programa que ha tenido dificultades y en este momento las tiene, el doctor Lázaro lo sabe. Y estamos tratando pues de solucionar algunos problemas que tenemos con el tema precisamente de docentes, porque sin duda la visualización de la universidad hacia afuera es muy importante con todo el trabajo que han realizado. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, algún comentario con respecto al tema que se ha presentado.
La profesora Marta pues felicita al doctor Lázaro Andrés por el trabajo que han hecho. No sé, Carol, si por ahí hay algún otro comentario. Pues me dice Carlos de Telesalud que no hay por ahora ningún otro comentario. Entonces, Bueno, eh, la profesora quiero, Marta, creo que perdón. la profesora Marta Cuño levantó la mano. Listo, esperemos que hable ya. Gracias, doctor. Bueno, ya lo había colocado, maravilloso, qué belleza de presentación, eso es una cosa lindísima y para la universidad una ganancia inmensa en la parte investigativa y en todo y en lo académico. Muchas felicitaciones y muchas gracias por ese trabajo, pues, tan grande. Yo le pregunto al doctor Lázaro y a los demás que están incluidos dentro del trabajo, em, ¿cómo es el acceso de la población eh, frente a desde las IPS y las EPS al servicio? La realidad es muy fácil, ¿cierto? Pues todo el sistema Unión de Cirujanos es una empresa que pertenece a un grupo grande que se llama el Grupo Centria. Ese Grupo Centria abarca en nuestra región Avidanti, Clínica Oncólogos de Occidente y a nivel nacional Clínica General del Norte, otras clínicas de Cartagena, Ibagué, etcétera. Resulta que tenemos afiliación a casi todas las EPS, entonces nos llega pues consulta permanente, como decía Andrés, hay una atención muy elevada en el año, más de 85.000 pacientes, incluyendo consulta, endoscopia normal, colonoscopia, etcétera, polipectomías y otros procedimientos. Y el acceso es a través de la consulta o, en estos casos, muchas veces de la remisión de las entidades. Entonces, a nosotros nos refieren pacientes desde Avidanti, nos refieren de la clínica La Presentación, de la clínica con familiares, de la clínica Hospedale, de la clínica Oncólogos de Occidente. Somos el centro de referencia diario, entonces diario podemos tener 3, 4 procedimientos de CEPRE de los que ustedes vieron, más unas tantas endosonos relacionadas con el tema. No es infrecuente, pues. Hay días de mucho más o hay días de menos, pero son más escasos. Un día de menos es una CEPRE con una endosono para el tema preciso, pero endosono para otros temas. Entonces, no, esos pacientes de coledocolitiasis, doctora, tienen una prioridad y se atienden rapidísimo. O sea, te puedo decir que Unión acostumbró a algo malo en la población, algo bueno para el paciente, es que nosotros resolvemos en menos de 24 horas los casos. Entonces, ya cuando no se puede, porque es 24 horas de las EPS, los auditores nos empiezan a llamar aterrados porque sean para el otro día. Entonces, pues es algo que es muy bueno porque cuando uno se compara y se coteja con Bogotá, Medellín, Cali y otras grandes capitales, se da cuenta que el servicio acá es disparado y que se presta un buen servicio en ese sentido. Yo Muchas gracias, doctor. quiero Ah, decir algo aparte de eso. Aquí el doctor Lázaro desde hace muchos años ha venido haciendo un trabajo de educación eh, con los especialistas, con los cirujanos de toda la ciudad. Entonces es una ciudad que ya tiene conocimiento acerca del tema, entonces los mismos cirujanos, ellos mismos generan en las instituciones la solicitud del servicio. Ellos ya conocen la tecnología, conocen cómo, cuáles son los criterios para la realización de este tipo de procedimientos. Entonces, esa educación que se hizo durante tantos años hoy día está rindiendo este tipo de frutos, porque ya con ese conocimiento, ya el paciente llega a la clínica, se cumple con los criterios y se envía inmediatamente a la institución. Entonces, no hay ningún freno para esta posibilidad. Ok, la doctora Viviana Hurtado estaba preguntando aquí por el chat, ¿qué tan frecuentes son las recibidas después del tratamiento endoscópico? Pues como en todo, digamos, en el trabajo inclusive que se va a presentar, se encuentra que la sensibilidad fue muy alta en el diagnóstico de la coledocolitiasis y en la resolución de la misma.
y solamente hubo un paciente de todo un volumen como de 700 y pico de endosonos y CEPRES realizadas en 2 años para el tema, en el cual ese paciente se le tuvo que hacer otra ayuda diagnóstica que era resonancia, porque siguió sintomático y solamente tenemos eso, que de todas maneras es una espectacular, porque qué tal que uno dijera que no hubo recurrencias, pero la recurrencia es completamente escasa, porque además lo que hacemos, Viviana, es que tuviste que se hace papilotomía. Entonces la papilotomía, que viene de tomos abrir, abre la papila y entonces uno deja abierto el conducto. Cuando abríamos antes el paciente y hacíamos la coledocotomía, acuérdate que uno abría el colédoco, sacaba los cálculos con las pinzas de Randall y dejaba un tubo en T para que cicatrizara el trayecto. Ahora no, se hace la papilotomía y los cálculos, si queda algo chiquito, sigue saliendo directamente, o sea que la recurrencia tendría que ser un cálculo intrahepático que si hubiera quedado arriba y no salga, como Andrés lo explicó ahora, y a veces uno cuando ha visto en la endosono 3 cálculos y no saca sino 2, pues le deja un tubo en T, perdón, un stent en la misma CEPRE y en 8 semanas vuelve, quita ese stent y vuelve a mirar y generalmente ya no hay cálculo ni hay nada porque se ha cizallado. O sea, la recurrencia es muy escasa, pero existen casos de recurrencia, aunque sean mínimos. Existe de todas maneras en la literatura un reporte de que todo paciente que se le ha realizado colecistectomía por cálculos, más o menos el 8 al 15% de esos pacientes va a tener coledocolitiasis. De esos Así. pacientes que nosotros recibimos, que como lo explica el doctor Lázaro, que son estos pacientes que tienen cálculos, de todo el año que nosotros revisamos esas 1.100 historias, que de esos fueron más de 300 pacientes que tuvieron cálculos dentro de la revisión que nosotros realizamos, ninguno hasta el momento ha tenido recidiva de esos, de un cálculo. O sea que hasta el momento, pues según los cálculos que uno hace es inferior al 1%, pero pues hay que hacerle seguimiento a 5 años como reporta la literatura para poder pues responder, pero realmente lo que nosotros vemos durante los años, los pacientes que reciban con coledocolitiasis son muy escasos, o sea, los que se les han realizado CEPRE. Los de exploración de vías biliares a veces sí tienen un poquito más recidiva por la presencia a veces de material de sutura, la manipulación y eso, pero pues en caso de CPR realmente es muy raro. Sí, en eso aclarándolo, Andrés, es que se cogió una población de 2 años de pacientes en los que se sospechaba por criterios intermedios. Hay que advertirle a ustedes que es criterios intermedios. La ASGE, que es la Asociación Americana de Gastroenterólogos Endoscopistas, sacó una tabla de qué pacientes con solo exámenes podríamos sospechar que tuvieran coledocolitiasis. Y en una época decía, no, el Pedro Pérez tiene criterios intermedios positivos, llévelo a CEPRE. Y la sorpresa era que lo llevaban a CEPRE, salía con pancreatitis, pero no tenía cálculos. Entonces ahí fue donde salió que era mejor llegar al diagnóstico antes de llevar al paciente a CEPRE para no someterlo a complicación. De este trabajo se sacó en 2 años una población de los cuales 300 y pico fueron los que entraron al trabajo como tal, y de eso solamente, como les decía, uno se le tuvo que hacer después una resonancia porque no se encontró en la endosono nada y seguía sintomático, y ese paciente fue pues el único que diría uno que no se encontró con endosono y que hubo que hacerle otro procedimiento. No sé si haya más preguntas. Sí, hay una pregunta de la profesora Blanca Isabel Ramírez con respecto a las complicaciones más frecuentes del procedimiento que ustedes podrían eh, presentar. Arran- Arranca con la pancreatitis. Tenemos un trabajo publicado en la revista de gastroenterología hecho en nuestro servicio con un 2,3% de pancreatitis por CPRE en una población estudiada de 100 pacientes en su momento. Fue tan bajito que el grupo de la Universidad Nacional mandó una carta al editor, la cual contestamos a través de la experiencia que hay en la literatura, donde pues también habían grupos con tan bajita porcentaje. ¿Qué pasa con nuestro grupo? Nuestro grupo dice, a ver, los AINES. Entonces, cuando uno le aplica AINES al paciente intrarrectales, por lo general, según la literatura, pero nosotros lo hacemos endovenoso, se disminuye mucho el porcentaje, pero nosotros no esperamos el trauma para empezar a aplicar el AINE. Entonces, tenemos como protocolo todo paciente sometido a CPR,
arrancamos con AINE de entrada. Segundo, la hidratación. Se ha encontrado que el lactato Ringer, sobre todo la parte del lactato, mejora la respuesta inflamatoria, disminuyendo que ésta sea tan agresiva contra el páncreas. Entonces se dan infusiones agresivas en el paciente siempre y cuando no sea cardiópata de soluciones de lactato Ringer iniciales previas a la CPRE, lo que disminuye la inflamación. Y lo tercero, cada vez con la práctica que hemos hecho en la vida, nos convencemos que manipular la papila tiene que ser con la suavidad como cuando usted abraza a una mujer, con todo el cariño que pueda, porque cuando uno manipula la papila agresivamente, ahí viene la pancreatitis, porque ahí queda también el conducto del páncreas. Entonces, cada vez menos pancreatitis tenemos. Es escasa la pancreatitis de nuestro servicio, pero se presenta. Nuestro servicio es el 2 punto y pico. En la literatura hay quien lo reporta hasta el 5%. La mayoría son leves, pero hay severas, sobre todo en mujeres, mujeres jóvenes, mujeres con vía biliar normal, mujeres con cálculos pequeños de la vía biliar y con poca alteración del perfil hepático. Eso es como un modelo dentro del estudiado en múltiples estudios, en estudios multicéntricos. La otra es la hemorragia, pero la hemorragia la resolvemos en el mismo acto. Si un vasito sangra, con coagulación misma a través de esclerosis se resuelve, quemando el área con coagulación con los aditamentos que tenemos. La otra es la perforación. Tenemos perforaciones, podemos tener una al año, pues y mucho, pero ha habido tiempos en que ni siquiera nos llaman, se presenta, no es algo que puede manejar médicamente de acuerdo al tamaño. Utilizamos CO2 dentro del procedimiento, es una gran ventaja porque el aire, si hubiera una perforación, se reabsorbe o el CO2 se reabsorbe rápidamente, pero pues si no, el paciente es llevado a cirugía y como los pacientes están en las entidades que les cuento que nos refieren, generalmente los signos de alarma se prenden como cuando hay una alarma azul, un código azul, se prende que los cirujanos se ponen pilas y generalmente no tenemos mortalidades por el procedimiento. También pues puede haber colangitis secundarias al procedimiento, desgarros, pero son muy escasos y realmente son mínimas las complicaciones con todo el beneficio. Si uno las compara con la cirugía, miren que usted abre y se le puede infectar la piel. Si usted deja un tubo en T, puede haber una fístula y una peritonitis, etcétera. O sea, yo pienso que a nivel de las complicaciones, ojo también, en nuestros servicios somos muy conscientes, se hace un consentimiento informado demasiado completo, donde incluso se le entrega al paciente un dibujo. Y en el dibujo nosotros mismos le dibujamos las complicaciones y le ponemos la lista para que el paciente, entendiendo con el dibujo, sepa qué va, él firma y dice acepto y tal, e incluimos que puede haber mortalidad. No tenemos mortalidad en sala propiamente. Pronto me acuerdo, hace unos años un paciente cardiópata, pues que hizo paro, pero debido a su patología, cuando los pacientes nos llegan en colangitis severa, o sea, la TG3 de Tokio, nos toca hacerlos de una, aún tengan alteración de las pruebas de coagulación y la mortalidad intraoperatoria es del 37%. No hemos tenido en los últimos años eso, gracias a Dios. Ok, muchas gracias, doctor Lázaro. Aquí en el chat, nuevamente una felicitación de la doctora Juliana González. No sé si entonces la profesora Lucelena, que tenía algún comentario para que finalicemos entonces la sesión. Sí, doctor, pues primero que todo, agradecer y felicitar al doctor Lázaro y a todo el equipo eh, que trabaja con él en este tema tan importante y que aporta pues a la salud de la región. Eh, y pues me pareció muy interesante el tema relacionado pues con toda esta patología. Entonces quiero darle los más sinceros agradecimientos al doctor Lázaro y a todo su equipo. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad, Andrés, por la gran revisión que realizó. Gracias pues también a todos los de mi grupo, realmente Claudia, Andrés Valencia, Fabián, Puente, Mario Jaramillo, Mulet, Mauricio Osorio, Alberto Ángel. Creo que todos somos una unidad y allá se trabaja con muchas ganas y con mucho ahínco. Sé la grave responsabilidad que tiene nuestro decano en este momento para que las cosas sigan flotando. Me ofrezco humildemente en lo que pueda colaborar desde algún punto de vista. Tenemos ganas de que esto siga funcionando perfectamente y me pongo a disposición y nuestro servicio igual. Un abrazo. Perfecto, doctor Lázaro. A usted muchísimas gracias, al doctor Andrés y a todos por
estar acá presentes y nos veríamos entonces en la próxima sesión conjunta. Muchísimas Bueno, gracias.